Bueno, hoy vamos a compartir un tema a continuación, ¿no? De toda la secuencia que venimos hablando, y es eh, en los aspectos que el Padre tiene por nosotros, nos dio un elemento clave, crucial, el nuevo pacto. El nuevo pacto es el engranaje para que toda la iniquidad que pudo haber formado por generaciones Satán es tan efectivo que aplicar el nuevo pacto lo desmantela, lo desarticula, lo deja sin efecto. Entonces, es tan clave ganar conocimiento desde este enfoque, desde los afectos del Padre, y el Padre a su vez nos da el elemento crucial. Vuelvo a reiterar, el nuevo pacto. El nuevo pacto es más efectivo que la iniquidad de 1000 generaciones. El nuevo pacto es más efectivo que, a ver, estaríamos, de acuerdo al calendario bíblico, año 6000 de la civilización bíblica. O sea, la contabilidad de la Biblia es una contabilidad cívica. No hay que confundir con las fechas, ¿no? de cuánto tiempo tiene el universo, la Tierra, millones de años. Probablemente una cosa no quita la otra, porque la Biblia no es un libro de científicos, ¿no? No hay que confundir las cuestiones allí. Y la contabilidad que tenemos bíblicamente es una contabilidad cívica. Entonces, 6000 años de problemas con el pecado, y el nuevo pacto lo resuelve, ¿no? El nuevo pacto es la forma legal en que Dios recupera al hombre en Cristo. Entonces, todos nosotros que hemos tenido, dice que la tribu tenía el honor de haber sido llamado al sacerdocio por Dios. Pero nosotros tenemos el honor, y decía que nadie puede tomar ese honor como de llamarse por sí mismo. Pero en este caso, en el nuevo pacto, no nos llamamos por nosotros mismos. Fuimos elegidos para ser reyes y sacerdotes. Entonces necesitamos asumir y ejercer nuestra profesión. Entonces, hoy vamos a ver, ¿no? El propósito del hombre sin iniquidad. Nosotros sabemos y mucho del hombre y las macanas de la iniquidad, ¿no? Y los que escuchan de otras naciones, la palabra macana es cuando hicimos algo mal. y sabemos que lo hicimos mal, ¿no? Es un lunfardo argentino. Las consecuencias serían, claro, ¿no? O que, Sí, lo que digamos, hicimos mal y las consecuencias, ¿no? Y bueno, todo ello, cómo el Señor lo resuelve, y nosotros lo vamos a ver hoy porque me perdí ahí. El hombre sin iniquidad, ¿cuál era el propósito? ¿Está? Y ahora, hoy vamos a repasar un punto que ya hace unas 5, 6, 7 enseñanzas anterior lo hablamos sobre seres hablantes de oraciones. Hoy lo vamos a volver a retomar, ¿no? Les hago recordar para que se den cuenta, no es que eh, abrir la Biblia a ver qué decimos hoy, ¿no? este, que hay una secuencia, claro. compartí en Guerra de Maestría una estadística del doctor Sebastián Palermo, que es psiquiatra y psicólogo. Y en esa estadística el doctor cuenta sobre que en un 81% de los pastores, y aclaro, esto no es una opinión de que hablar algo en contra de alguien, no, es un estudio que se hizo, y la estadística marca que un 81% solo lee la Biblia para predicar. Entonces, en Guerra de Maestría proponemos un cambio urgente a nivel cultural y presentar batalla. Así que bueno, tenemos bastante para trabajar, ¿no? Vamos a orar y comenzar, amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos has dado en Cristo grandes y preciosas promesas.
Y una de ellas es la redención, que es una realidad en nuestras vidas. Aplicamos el poder que hay en la sangre. ¿No viste el tamaño de la iniquidad y el pecado y de las maldiciones que cargamos por 1000 generaciones? Tu sangre lo resolvió, tu pacto lo consumó. El acta de los decretos clavado fue en el madero. Y ahora en ese nombre que es sobre todo nombre, ordenamos que se desprenda todo lo que persuade, todo lo que la iniquidad quiere fragmentar. En el nombre de Jesús se quebranta las influencias que vienen, Señor, a hacernos como profetas, salirnos del trazo profético de Dios. Todo lo que actúa por el padre de mentira, que sabe cómo trastornar los caminos del Señor, cómo tergiversar el trazo, la instrucción. Hoy en el nombre de Jesús, en la sangre del pacto, es quebrantado lo que haya envenenado a nivel mental, emocional, familiar, salud, finanzas, todo lo que está envenenado por el padre de mentira. En el nombre de Jesús se desprende, se desarraiga. Ejercemos en el Mesías la autoridad en la palabra, porque escrito está que viniste a deshacer las obras del Satán, y todo lo que ha fiscalizado a través de vuestra de maldad y gobernadores designados a nivel territorial en las geografías en donde vivimos en esta hora, los denunciamos y declaramos ilegal, ilegal, por la sangre del pacto, por los ángeles de Dios a nuestro alrededor nos defienden, por la ejecución de la palabra en el nombre de Jesús. Bendito es el Señor, bendito es el Todopoderoso. Se empieza a romper y quebrantar las cadenas de opresión. Se quebrantan las cadenas de engaño, las maldiciones que combaten a las familias. Llámese, Señor, toda forma de vida en la carne. Toda forma de vida, Señor, gobernado por patrones de pensamiento que hemos heredado, Señor, de la escuela de los ancestros. Todo lo que es contra el conocimiento de Dios lo reprendemos. Que cause ceguera, que cause sordera, que cause embotamiento, que cause confusión, engaño y bloqueo. En el nombre de Jesús, hábitos de distracción es quebrantado, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Lo reprendemos, al infierno le expulsamos. Y la sangre nos nutre de esa savia de vida, de ese camino vivo y abierto al Santo de los Santos, donde nos encontramos con la palabra, nos encontramos con la palabra, nos encontramos en Cristo por la palabra. Bendito y adorado por siempre. Oh, en esta noche veo como un candado que se ha roto. En el nombre de Jesús. Veo como ese candado que se ha roto y que el enemigo retiene y no quiere soltar. Y miren cómo se revela la psiquis diabólica, como lo hace el terrorismo de Hamás, que haciendo aún un acuerdo legal con intervención de Qatar y Estados Unidos no cumple y niega el derecho legal de devolver a los civiles secuestrados. Así es el actuar de las tinieblas, en engaño, en mentira, en causar una guerra de terror psicológico, emocional, de saber el daño que produce. Pero veo que ese candado que se niega a abrirse, y niega la justicia, y niega la respuesta, y niega los acontecimientos trazados por Dios, y es capaz de causar todo tipo de terror mental. Ahora cae en el nombre del Señor. Cae en el nombre del Señor. Se sueltan las cadenas.
Se abren por la palabra los candados y se abren los caminos. En este momento, pelee su propia batalla. Ejercite su sacerdocio. No nos acostumbremos a ser codependientes como de los gurúes de la liberación, que si me libera se me desata todo. No, actúa, ejerce la potestad de ser llamado hijo de Dios. Ejerce tu responsabilidad, ejerce tu sacerdocio, ejerce la vocación que el reino te ha colocado, ejércela. Y en este momento no seas codependiente para darle lugar, eso le puede dar lugar a Jezabel para que te encante y te envuelve y te manipule. Tienes a Cristo, tienes el pacto, tienes la sangre, tienes los ángeles que ejecutan la palabra de su boca, tienes revelación, tienes espíritu profético, tienes la sangre. Ejercita. No espere que otros lo hagan. Nos acostumbramos durante muchos años a la doctrina de Jezabel y los nicolaitas, a depender y codepender, y esto no nos vuelve independientes ni rebeldes del cuerpo de Cristo, sino asumimos la responsabilidad y nos activamos en lo que nadie puede hacer por nosotros. Nos activamos en lo que nadie puede hacer por nosotros, y es profesar nuestra fe, ejercer nuestra fe, ejercer en la palabra. Y en este momento se abren nuevos caudales, se están abriendo nuevos caudales, se están abriendo nuevos ríos, se están abriendo caminos de respuesta en forma de sabiduría. Se están abriendo por pelear, por resistir, por batallar, por confrontar las mentiras del enemigo. En el nombre de Jesús. Ay, poderoso Espíritu Santo. Poderoso Espíritu Santo. La peor de las maldiciones quiere traer el Satán. Pero la sangre le quiebra. Aun cuando el ladrón, por más puerta abierta que hayas dejado en tu casa, entra y roba, por más puerta abierta, sigue siendo ilegal. Sigue siendo ilegal. Ante la justicia es ilegal. No hay justificación porque dejes todo abierto, que eso le da derecho al ladrón que vino a matar, hurtar y destruir, a robar, dañar. En el nombre de Jesús, por la justicia del trono de Dios, todo lo que el enemigo viene robando, todo lo que el enemigo viene destruyendo, ahora traemos demanda ante el trono de justicia y juicio. Y está escrito en Proverbios 6 que cuando el ladrón roba debe de restituir 7 veces lo que se ha robado. En el nombre poderoso de Jesús, ejercemos ahora en el sacerdocio en palabras de fe, y se quebranta y se revierte en el nombre de Jesús. Bendito Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Aquellas personas que están batallando y no tienen respuesta porque sus hijos parecen irse de las manos en el pecado, en la deshonra, dolor en el corazón de los padres y madres por la deshonra que les causan los hijos. Ahora en el nombre de Jesús, cuerdas de amor, lazos de amor, cuerdas de amor, cuerdas de amor, cuerdas de amor, cuerdas de amor. Oh, en el nombre de Jesús, aún la sangre y el pacto es más grande que las fornicaciones de aquellos que vienen a la casa para traer deshonra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, y aquellos que tienen hijos todavía solteros, solteras, en el nombre de Jesús, comienza a profetizar en este momento, comienza a declarar: cerramos los caminos a los hijos de Sodoma y Gomorra, los que vienen no con pacto, no vienen con honra, no vienen con respeto, no vienen con moral, no vienen como portadores de mandamiento, solo que quieren complacer su fornicación, su laxivia, su lujuria, sus perversiones. Se cierra el vientre. Se cierra el vientre, se cierra el vientre. Así como, Señor, cerrabas el vientre en los días de Elcana y Ana, el vientre estaba cerrado. Señor, hijos de iniquidad no tendrán herencia ni parte de honra
en familias de pacto. En el nombre Familias de de Jesús. pacto no tendrán descendencia deshonrable. Y aún lo que haya trastocado el infierno se En revierte, el nombre se de revierte, Jesús. se revierte, se revierte, se revierte. Lo que entre a la familia entrará por la puerta, no por la ventana. No como Milca, no como Jezabel en la ventana, sino entrará con luz, honra, reverencia, mandamientos, pacto. El pacto, cuando me refiero a pacto, no me estoy refiriendo a la manipulación de los falsos profetas. Me refiero al pacto de Cristo, el nuevo pacto viene cargado de la palabra de Génesis, Apocalipsis, es el pacto que portamos. Me refiero a venir temerosísimos de la palabra. En el nombre En de el nombre Jesús. Rosso Moshe del Señor. Cantoro Baclama. En el nombre de Jesús, Señor. Siento que en este momento hay una obra del Espíritu Santo que está protegiendo de caminos. Proverbios 7, en el nombre de Jesús, cuando te salga por el camino la seductora, la cazadora del alma, la ramera de Jezabel, cuando salga por el camino, no hallará nuestra descendencia. En este momento profetícelo En sobre sus el nombre nietos, de Jesús. sobre sus hijos y los hijos de sus hijos, que cuando salga por el camino para encantar con la sensualidad de la suavidad y el perfume de sus palabras, no le encontrará junto al camino de la ramera, En el sino nombre junto al de camino de la Jesús. justicia Sí, y de la Señor. santidad. Profetizamos En el Isaías cuando nombre de dice Jesús. que caminos de santidad que ni aun el más torpe se perderá en él, que cuando salga por al encuentro la ramera de Jezabel, entrará a los hijos e hijas de pacto, porque el Señor habrá provisto un camino donde no lo había, a donde Jezabel y Acab no le podrán encontrar. Así como en el camino trajiste la provisión del arroyo de Kerit, a donde no podía la inteligencia de las tropas militares de Acab y Jezabel encontrar ese camino. Así, Señor, se desatan la provisión de caminos. En el nombre de Jesús, gente temerosa de En Dios, el nombre te de Jesús. bendecimos. Oh, siento fuerte, esto siento fuerte. Reciba, amado, en el nombre de Jesús. Hay momentos que usted se activa y hay momentos que el Señor tiene que utilizar el oficio de uno de los 5 ministerios para establecer bendiciones en el sacerdocio de Melquisedec. Y siento en este momento que se está como reprogramando a nivel familia y descendencia. En el Tus hijos y los hijos de tus hijos, que inclusive fueron borrados caminos de la ramera para que no encuentre a tus hijos en los próximos años. En el nombre en el poderoso de nombre Jesús, el temor de Dios los preservará. El temor de Dios los preservará. La maldición que persiga el Satán de espanto y alerta hará que no lleguen, hará que no lleguen y no establecerán alianza. En el nombre de Jesús. Como aquel perverso Nacor, que cuando Señor se aprovechó de Dina y después después de haber satisfecho perversamente todos sus apetitos lujuriosos, quiso arreglarla con honra cuando ya la había deshonrado. En el nombre de Jesús usamos la espada más efectiva. Usamos la espada más efectiva, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. En el nombre de Jesús no tendrán parte de nuestra descendencia. Todos aquellos que vengan cargados de la lujuria de Sodoma y Gomorra, en el nombre de Jesús, del desenfreno, de la laxivia, de los ojos perversos, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Cada uno será bendito. Bendito es bendito, es bendito. Cada uno es bendito en un ambiente de amor, de respeto, en un ambiente de contención, en un ambiente de la palabra, en un ambiente de la sangre de Cristo. Bendito es el Señor. Demasiado el enemigo
ha hecho daño por ignorar el nuevo pacto, pero hoy, en el nombre de Jesús, siento fuerte que se está reescribiendo la historia, nuevas historias. Hoy siento como que es un nuevo nacimiento. Nacen cosas nuevas, sueños nuevos, familias nuevas, hijos, descendencia, está naciendo. Está naciendo, está naciendo, lo siento en el Espíritu, lo siento en el Espíritu, cómo está naciendo algo nuevo. Amén. No escuches al padre de mentiras fiscalizándote para causarte vergüenza por todo pecado del pasado. Me refugio en la sangre, me refugio en los brazos de mi Padre que está lleno del nuevo pacto. Y está sellado con la sangre del mayor amor del Padre que es el Hijo. Y Él dijo que el mismo amor que tiene por el Hijo, por el Mesías, es el mismo amor que tiene por nosotros. Nos aferramos, En espíritu, el nombre de alma, Jesús. cuerpo, potencia en esta vida y la porvenir. Nos Señor. aferramos. Sea que vivamos o muramos, nos aferramos a ese Padre glorioso. Nos aferramos. Todo nuestro ser se aferra. Sí, sí. Bendito es el Señor. Amén. Amén. En el nombre de Sí, sí. Jesús. Precioso Espíritu Santo. Bien. Miremos algo importantísimo. En Génesis 1:2. Pero la tierra estaba desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Así que, desolación, vacío, tinieblas. Y aunque el Espíritu se movía, faltaba una legislación. ¿Quién proclama la palabra? ¿Quién proclama la palabra? Entonces, todo el potencial espiritual en el nuevo pacto no se desarrolla, no impacta, no crece, no afecta, no ordena, si no hay quien declare. Entonces, la falta de la profesión de la palabra, la proclama, hace que lo que quede una desolación, un vacío. Y más aún cuando no hacemos procesos de repaso escritural. Más se acerca a Cristo, más necesitamos entender el guión de la película de los tiempos finales, ¿no? Entonces, si yo soy el protagonista de un guión, y entonces en el guión está todo el desarrollo de la película. Cuando llega el momento de filmar la película y yo nunca leí el guión, no le puedo echar la culpa al diablo de que no me sé el guión. Entonces, poder versarnos en el nuevo pacto y en las profecías es la forma de encauzarnos conforme al plan eterno. Dios tiene algo mucho más que un guión, tiene un plan eterno. Y cuanto más nos versamos, se trata de mi lugar en el pacto, mi lugar en el cuerpo, mi lugar en las profecías. Si aún no me hallo, es porque no es que Dios no me habla. Si aún no me hallo, es porque no me he versado en el plan trazado. Entonces, el problema muchas veces a nivel ministerial es que queremos hacer algo antes sin primero haber entendido el plan. Y todos necesitamos entender que el plan escrito en las Escrituras es el plano que obligadamente todos debemos de respetar. Entonces, de pronto, hay ministerios que todo se define y se hace por la palabra de un profeta, ¿no? Necesito algo, voy busco, llamo 5 o 6 profetas para que a uno le va a pegar y me va a profetizar. ¿Qué pasa? Y que el don puede ser certero, puede decir, confirmar cosas, pero no tendrá el cimiento
que perdurará para las nuevas generaciones. Porque lo que permanece para siempre es la palabra. Ahora, es diferente trabajar profecía cuando primero hay asentamiento de la palabra, pero es muy diferente trabajar profecía cuando no hay palabra. ¿Por qué? Porque eso despierta el celo del Espíritu. El Espíritu Santo nos proveyó la palabra. Entonces, partimos de esa base. ¿En qué situación viene correctamente la profecía para edificar el cuerpo? Cuando primero procesé en la palabra discernir la voluntad de Dios para mi vida. Nosotros muchas veces hacemos todo al revés. Buscamos a un profeta que nos diga lo que no confrontamos con la palabra en nuestras vidas, me refiero. No me refiero de estar confrontando a la gente, sino confrontarse uno mismo. Entonces, hacer procesos de la palabra no es preparar un tema para predicar, sino es versarnos para vivir, para alinear, para ver hacia dónde nos debemos de encauzar. Así que, en la medida que desconocemos el plan, hay tinieblas. Y ese vacío y esa desolación, el enemigo lo llena de tinieblas. Entonces yo necesito preguntarme si el vacío, la desolación y la falta de claridad que hay no es una consecuencia de la falta de mi legislación sacerdotal. Entonces aquí aprendemos un principio importantísimo. ¿Cómo puedo comenzar para corregir esto, para cambiar esta historia? ¿Cómo puedo yo iniciarme para remediar lo que durante muchos años no hice? Y acá muchos comentaristas dicen, biblistas, e inclusive he escuchado gente de ciencia decir que en este versículo pudo haber pasado millones de años. No lo sé. Solamente repito la opinión de otros. Pudo haber pasado millones de años tranquilamente. Ok, ¿cuál es el problema? Pero aquí está el punto. Espíritu Santo. Ahí está. El punto de partida, Espíritu Santo. ¿Cómo encuentro al Espíritu Santo? Ahora, yo puedo filtrar Espíritu Santo en base a lo que nos enseñó el movimiento pentecostal. Puedo filtrar Espíritu Santo en base a la cosmovisión bautista. Puedo filtrar Espíritu Santo en base a la doctrina metodista. Puedo filtrar Espíritu Santo en base a la cosmovisión carismática del catolicismo. O sea, ¿cuál es el punto de influencia? Y cada uno, según su sociología y cultura, nos da un aspecto de que eso es el Espíritu Santo. En el mundo pentecostal, Espíritu Santo es hablar en lenguas, caerse al piso o temblar, ¿no? Está muy ligado a las manifestaciones. En el mundo bautista es más ligado al estudio. En el metodista, bueno, no conozco tanto. Pero cada uno tendrá su propia cosmovisión sociológica, de acuerdo a cómo es la costumbre sociológica de cada comunidad. Pero en el reino, ¿cómo necesitamos entender? Por las Escrituras. Ver todo lo que es el Espíritu Santo conforme a la palabra. Él no es solamente que alguien caiga al piso y tiemble. Él no es solamente que sople y la gente caiga. Él no es solamente hablar en lenguas. Él es profecía, Él es ciencia, Él es fe, Él es señales, Él es fruto del Espíritu, Él es ciencia, entendimiento, inteligencia, sabiduría. Es profecía. Él es el ejecutor de lo que Dios hizo sobre el mundo. Él es el inspirador de las Escrituras. Él es el que le dio la inteligencia a Bezaleel para construir el diseño del tabernáculo. Entonces, si nos ponemos a revisar por la palabra, es el que llenó el vientre de Miriam para que nazca Jesús con el Espíritu Santo, para que nazca Juan con el Espíritu Santo en el vientre de Elisheba.
Elisa, digo, Mm. eh, es el que la dinámica o la mecánica por el cual Jesús fluyó en maestría durante los 40 días que se presentó a los discípulos después de haber resucitado. Él es el que le reveló a Pablo el nuevo pacto, que lo dice que ahora el misterio que ahora nos fue revelado a los apóstoles y los profetas por el Espíritu. O sea, es muy amplio decir Espíritu Santo. Entonces, lo primero que necesito identificar para pasar del caos al orden, siempre que la palabra, porque Él la inspiró. Espíritu Santo, ¿querés saber qué pienso, qué siento, cómo hago? La palabra. Y Él empieza a ordenar. Y ahí viene el verso 3. Bueno, encontramos aquí desolación, vacío y tinieblas. Hasta que, verso 3 y 4. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y estableció Elohim separación entre la luz y la oscuridad. El mover del Espíritu Santo, la palabra legislada, hablada, sea la luz, y miren lo que sucede. Se separa la luz y las tinieblas. Buenísimo. El próximo con agua. Bueno, La luz y las tinieblas. Entonces, nunca podrá haber armonía entre la luz y las tinieblas. Pero si no hay, si no voy a algo que me escanee, nunca las tinieblas van a ser identificadas. Necesito ser escaneado. Una radiografía. Necesito que la luz trabaje. Y lo que va a producir es una separación. Esto significa que va a ser un orden. Y una de las cosas intolerantes que nos muestra el carácter santo de Dios en Ezequiel 44, que es cuando se mezclaba lo santo y lo profano, el fuego extraño en tiempo de Ofni Fitness, que tomaban lo santo para aprovecharse de la situación y llegaban a cometer pecados gravísimos en el altar en Shiloh. Y Dios muestra en el carácter santo de Ezequiel, porque también estaba pasando eso con los sacerdotes que estaban algunos seducidos por la influencia del vino de Babilonia, y Dios establece un carácter santo. Entonces, amados, la palabra nos va a traer un orden y va a producir una separación. Y esa separación entre la luz y las tinieblas es la clave. sí, cuando hablas de ordenar la separación, ¿no? Traer luz, orden, hablar la palabra. Salmos 33:9 dice, Él habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. Entonces, la importancia de, como hablabas al principio, revisar la palabra, al revisarla, hablarla, declararla, legislarla, ¿no? Para que todo se ordene. Sí. Y miren esto, ¿no? Qué interesante. Es primero el mover del espíritu y después la proclama de la palabra. Y no al revés. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, y no hay Espíritu Santo. La palabra sin dependencia, comunión con el Espíritu puede ser positivismo, humanismo o tan solo frases. La palabra sin el Espíritu Santo es solamente un libro literario, una literatura universal, ¿no? Como es el caso de muchos académicos, que la Biblia es solamente un patrimonio universal de la humanidad porque no está el Espíritu Santo. Pero sabemos que no es así, que la palabra tiene vida, pero necesitamos Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo discernir e identificar que no he perdido al Espíritu Santo?
cuando me pesa no sentir su presencia, cuando me pesa no haber percibido su voz, cuando siento que ya me da lo mismo el pecado y lo santo, cuando ya no me pesa lo que hablo, cuidado, autochequeo y arrepentimiento para mantener el fuego encendido, decía Evan Roberts, el gran avivador de Gales, que para mantener el fuego encendido confesemos detalladamente cada y uno de todos nuestros pecados. Cada uno de nuestros pecados. Él sabe cómo resolver el problema del pecado. Entonces, Espíritu Santo, y ahí la palabra que decías, Karen. Salmos 33:9. Dale. Él habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. Wow. Qué interesante, porque en hebreo la palabra milá, que es palabra o cosa, para que las cosas existan, se tiene que decir la palabra. Milá es palabra o cosa. Todo lo material existe por la palabra. Entonces, para que llegue a existir, necesito Espíritu Santo. Él va a traer un orden inevitablemente. Y cuando tengo al Espíritu Santo, es el momento para la proclama. La proclama es de la palabra, por eso versado en la palabra. Amén. Yo puedo tener bajo emoción muchas frases, ¿no? Pero eso no tiene ningún poder sobre nada. Lo que necesito es escrito. Necesito la palabra escrita. O el positivismo que dice todo va a estar bien, voy a estar mejor, ¿no? Claro, exacto. A veces se Sí, confunde mucho eso con fe. tal cual. Como que Dios te hable, no, no, va a estar todo bien. A veces, cuando recuerdo, pedíamos oración por el apóstol Bonilla, que sabíamos que estaba bastante delicado de salud. No, no, va a estar bien, hay que soltar la palabra. Y, y esa forma parece como robótica, ¿no? No es una forma robótica. No es como que enviamos la palabra, como que enviamos a un dron para que haga lo que queremos que haga. Necesitamos esa dependencia con el Espíritu Santo y entender que Él está más allá de entre la vida y la muerte. Los mortales tenemos una limitación que es el espacio físico, es la limitación de tiempo y espacio, ¿no? Pero Dios no, es omnipresente y eterno. Él está por encima y su reino es un reino eterno y espiritual. Entonces está mucho más allá. Y es por eso que la dependencia del Espíritu Santo es clave, porque si no nosotros mentalmente nos hace pedazos. Porque hay cosas que nosotros no tenemos respuesta hasta hoy día. ¿Por qué? Pero sabemos que no hay contradicción en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, la dependencia del Espíritu Santo. Mila, exacto. Mem, lamet, ei. Mila. Karen. El tema de la palabra, ¿no? Revisar la palabra. También, si uno no revisa la palabra, la instrucción es rechazada, ¿no? A ver. Por ejemplo, o sea, ¿cómo es revisar la palabra? Estudiar la palabra, trazarla. Si yo no tengo ese contacto con la palabra, de alguna manera la estoy rechazando la instrucción. Y Proverbios 1:7 dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para poder declarar la palabra con fe, es necesario que yo tenga esa comunión con la palabra, ¿no? El hecho de no tener esa comunión con la palabra hace que de alguna manera lo que digo es rechazar la instrucción, rechazar la enseñanza, o puedo escuchar la enseñanza pero no la repaso. Si bien estos
son, digamos, devocionales, pero no queda acá el devocional, sino que cada uno puede trazar la palabra, versarse en la palabra, buscando otros versículos. Y una de las cosas que dice Salmo 50:16, para que nosotros seamos efectivos en declarar la palabra en fe, que dice, creí por lo cual hablé, llamo las cosas que no son como si fuesen. Salmo 50:16 dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tenéis tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar de mi pacto en tu boca? ¿No? Mm, Y entonces, pero bueno, uno puede decir, yo no me siento identificada con esta parte o identificado con la palabra, pero 50:19 dice, tu boca mentís en el mal y tu lengua compañía de engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, ¿no? Entonces, em, más que nada es cómo yo puedo declarar la palabra y que esa palabra se cumpla. También revisar cuál es, digamos, mi enseñanza, qué enseñanza tomo, qué es lo que hago día a día. Y por ejemplo, 50:19 de Salmos dice, tu boca miente o en tu boca habla el mal y tu lengua, dice, componía engaño. mm. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Entonces, para que esa palabra que nosotros declaremos con fe, creo que también deberíamos revisar cuál es nuestro lenguaje diario, qué es lo que nosotros hacemos diariamente, ¿no? Para que no haya esa mezcla también de la que hablabas al principio. Mm. Sí, eh, la clave es justamente de las mezclas, ¿no? Em, no sé si en qué contexto contaba, pero una mujer, la esposa de una persona, un ingeniero era. A ver, Sí, contame. bueno, no puedo dar mucho, pues, Ah, del no campo. sé, sí. Eh, una mujer china hablaba con una persona amiga nuestra y no, esto en Europa. Y entonces cuando hablaba, le decía que el cristianismo no le cierra, no le cerraba, que era de las religiones la que menos le cerraba por la cantidad de contradicciones que notaba que había en, en diferentes temáticas. Uno de ellos cuestionaba, por ejemplo, estoy hablando de una persona que, cero religión, pero una persona intelectual, pensante, que decía, ¿de dónde inventaron el Papá Noel? Dice, si no está en la Biblia. ¿Y cómo se presta todo esto en el cristianismo? No entiendo esas contradicciones que tienen los cristianos. Wow. Entonces, por eso, cuando uno se va a meter en la palabra, la pregunta es, ¿estoy dispuesto a modelar mi vida conforme a la palabra? Y a sacar todas aquellas cosas que dijo Jeremías, hemos heredado mentiras. ¿Mm? Hemos heredado mentiras. Ahora, no sabemos de las mentiras que heredamos y no hacemos una revisación. Ahora, tal vez no medimos a nivel generaciones qué impacto tendrá las consecuencias de no haber revisado la palabra que accionamos, enseñamos, profesamos, vivimos. Pero el problema, vieron cuando uno es joven, hay un montón de cosas de lo que no toma dimensión, ¿no? O conciencia. Pero después llegaron los hijos y te das cuenta que algo que pudiera ser entre el límite y chistoso, cuando repercute en los hijos te das cuenta que no es así y que no querés que lo hagas, que lo hagan, porque va a tener una grave consecuencia. Entonces, el hecho de no pensar generacionalmente y conformarnos al presente siglo nos ha hecho de pronto descuidar la importancia que tiene el legado que nosotros dejamos aquí en la tierra. ¿Cuál es la influencia que dejamos, no?
seguimos avanzando. Ahora, ahí hablamos sobre en cuanto a asumir nuestra responsabilidad, empezar a legislar. Y miren, el hombre sin iniquidad, ¿no? Acá la iniquidad no existía. En el versículo 2:7 de Génesis. Entonces el Señor Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. La palabra siach en hebreo, siach. Aunque los que fue un sabio convertido al judaísmo, era un romano que al escuchar la sabiduría judía se quedó como atrapado en la Torá y los profetas. Bueno, empezó a estudiar Torá, empezó a estudiar hebreo, y de hecho hasta hoy día son muy usados los targumes de Onkelos. Un targum es una palabra aramea que es un comentario de los estudios que hacían estos estudiosos. Y fue tan importante que hasta hoy día en las sinagogas se leen los comentarios de él. Y uno de los comentarios de él es que él define a un espíritu hablante. Cuando habla el verso 7, hace este comentario: y el hombre llegó a ser un alma viviente, un espíritu hablante. ¿Cuál era el propósito original entonces de el hombre sin existencia del pecado y la iniquidad? Por lo menos en la tierra, porque el único que portaba iniquidad era Luzbel o el Satán, ¿no? El hombre todavía no había experimentado. Y cuando estábamos meditando en los días de la creación y todo ello, y el hombre recién creado, los sentimientos que no existían como resultado del árbol del conocimiento del mal. Hablo de la parte del mal, ¿no? No sabía Adán lo que era envidia. No sabía lo que era Adán vergüenza. No sabía lo que era Adán celos. Lo conoció después. Y vemos cómo las consecuencias de Adán y Eva se empeoraron el modelo de ellos en el Génesis 4. ¿Vieron cuando le decía, cuando uno de joven no toma conciencia de sus actos, pero después vienen los hijos? Y vinieron los hijos. ¿Y qué pasó? Lo que empezó en Adán y Eva, en una discusión, terminó en una muerte y en un primer caso de violencia familiar. Caín le pegó tanto, Abel le pegó tanto hasta matarlo. Y el texto original dice: la voz de las sangres de tu hermano clama a mí de la tierra. ¿Quién le había enseñado a él sentir celos de las primicias que estaba dando Abel? Porque dice que le dio de la primicia de los rebaños, lo mejor. ¿Quién le enseñó? Entonces vemos las consecuencias, lo que empezó con una discusión, en qué termina. Ahora, hablemos del hombre sin la iniquidad, sin haber pecado. ¿Qué es lo que Dios ve en él? Ve un espíritu hablante, un ser de oración, un ser hablante de oraciones. Entonces, permanentemente Dios, la tierra, tenía como propósito legislarla a través de la humanidad por medio de un reino sacerdotal. Adán fue un sacerdote en el huerto del Edén, que después vemos que, por ejemplo, a Caín y Abel ministraban sacerdocio. ¿Por qué? Porque ofrecían sacrificios. ¿De quién lo aprendieron? Adán lo aprende de Dios. Y Caín y Abel lo aprende de Adán. Y así sucesivamente. Había el ejercicio de un sacerdocio. Ministraban a Dios en ofrenda. Entonces, era un sistema corporativo que después termina perdiéndose por causa del pecado. Y siempre, y ahí vemos el problema, ¿no?, de este modelo piramidal y sacerdotal de Nimrod,
que dice que eran en Génesis 10 y 11 vigoroso cazador delante de Dios, que construyó la ciudad de Shinar, de Babel, y que se establece una torre. ¿Por qué una torre, no? Porque anteriormente había habido un diluvio y como las aguas taparon los picos y lo primero que se vio fue los picos de la montaña, entonces dijeron, hagamos una torre porque así ni Dios nos va a poder detener, ¿no? Y entonces el plan corporativo termina ahora Satán deformando algo que es anticristo, algo que es anti Dios, anti la palabra, es lo piramidal. El hombre unitario. Nimrod poniéndose en la cima, reinando y estableciendo un sistema unitario. Aún vieron que hace poquito arrestaron de Córdoba a una joven que había creado un sistema de inversión piramidal y que, claro, prometía ganancias de 10-12%, dicho sea de paso, ni se meta en todas esas inversiones que parecen milagrosas que se va a llenar de plata porque, y aún si le invitan pastores, líderes, quien sea, no les dé un segundo de su atención porque todos terminan en estafa. Todos terminaron en estafa. Todos terminaron en gente tremendamente estafada. Cantidades de gente atendiendo porque se metieron en esas cosas sin saber. Mire, siga trabajando, cree en la bendición de Dios y si va a invertir, invierta en cómo poder ampliar su trabajo, pero no existen ganancias mágicas. Y ese sistema piramidal lo prohibieron, lo están prohibiendo por los daños que produce. Israel hoy está pagando las consecuencias de lo que pasó el 7 de octubre por un sistema piramidal, teniendo la mayor tecnología del mundo en materia de seguridad, que invertía 24.000 millones de dólares y falló. ¿Cómo pudo ser? Porque dependían de la decisión de un hombre. Y cuando al final toda la burocracia que tuvo que pasar para que tome la decisión, lo pagó con un precio muy alto porque se perdieron muchas vidas que se pudieron haber salvado. Y hasta el día de hoy Israel quedó avergonzado delante del mundo terrorista. ¿Por qué? Porque creyeron que iban a desmantelar a Hamás, si bien lo debilitaron, pero quedó ante el mundo como que no lo pudo lograr y no pudieron, ni con toda la fuerza militar que tiene, pudieron rescatar a los rehenes vivos. No lo pudieron lograr. El enemigo lo superó. ¿Por qué? Porque es imposible desde la mente de una sola persona resolver algo tan complejo. Es imposible. Y se replantearon, tenemos que ser más corporativos. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros resolver el problema por la mente de un hombre. Entonces, amados, Dios había establecido en el propósito original reinar a través de la humanidad. Y el hombre que buscó antropológicamente independencia, y ya cuando no le alcanzaba el poder, cuando no le alcanzaba la riqueza, se endiosaban. Típico de la historia de los imperios. Se llenaron de riquezas y cuando ya estaban recontra prosperados al punto tal de tener continentes enteros bajo su yugo, querían ser adorados, endiosados. Esto pasa en todo, en el ministerio, pasa en el mundo, pasa en todas partes. Entonces, el propósito original es que Dios levanta un cuerpo de sacerdotes para que legislen su palabra con profesarla, proclamarla. Seres hablantes de oraciones que exaltan, magnifican a Dios. Amén. Nos sometemos los unos a los otros. Los unos a los otros nos sometemos en respeto,
en servicio, en honra, en amor, los unos a los otros. Ese es el modelo del nuevo pacto. 1 Corintios 14, Efesios capítulo 4, los mandamientos que establece también Pablo a Timoteo. Todo ese carácter del nuevo pacto es lo que tenemos que practicar como cuerpo. Sí, hablando del ser hablante, ¿no? Me quedó también esto, ayer meditaba en esta palabra que me compartías mientras estudiábamos anoche y decías que el alma es la esencia de Dios, el alma del hombre es la esencia de Dios, el ser hablante, y como en Daniel, por ejemplo, dice en Daniel capítulo 10, verso 12, dice, por causa, varón muy amado, por causa de tus palabras he venido, ¿no? Cuando también nos alineamos al plan de Dios, como al principio hablábamos, nos alineamos al plan de Dios, somos esos seres hablantes y Dios responde, dice, por causa de tus palabras he venido, por causa de tu intercesión he venido a traer respuestas, ¿no? Y en el 19, después dice, Daniel 10:19 dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Como el escuchar la respuesta de Dios también, o sea, el ser hablante habla, él responde, trae esa fortaleza y podemos responder a ese llamado conforme a su plan divino. Es como el gráfico más ilustrativo es Salmo 18. Dice que desciende en las alas del viento, montó un querubín y desciende en las alas del viento. Así es la palabra, ¿no? Es Dios metiéndose en la palabra, nosotros lo hablamos y Él hace ese traslado, ese obrar, ese operar de la palabra. Y nosotros todos los viernes, anoche meditamos, todos los viernes terminamos de compartir un tiempo en familia y nos dedicamos a leer la palabra. Y una de las cosas que nos impactó es que la estábamos leyendo en el texto de la Torá. Y dice que en el séptimo Dios se abstuvo. Y nos dejó impactado, le decía Karen, el Todopoderoso, mirá que tenía para hacer, pero Él mismo se abstuvo, siendo todopoderoso, para hacer una pausa, ¿no? Y entonces hacemos un selá, un alto, nos abstenemos, siendo que tal vez tenemos mucho por qué hacer, ordenar o pedir, y pues a veces hemos modelado un cristianismo que es pedir, 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 ¿no? Abstenerse y meditar en que Él es Dios, estudiar que Él es Dios, amar en estudio que Él es Dios, amar y conocer en estudio, comunión con el Espíritu Santo. ¿Eh? Y el Todopoderoso se abstuvo. Ahora, entonces, ser hablante, un espíritu hablante de acciones. El proceso legal que hizo la Torá es cimentarnos en Cristo. ¿Para qué? Al ser hablante, esto es el hombre sin iniquidad, ¿está? ¿Entendió? Es el hombre sin iniquidad ni pecado. Acá todavía no existía el pecado. Pero acá también encontramos en Cristo al hombre sin pecado, quien es el segundo Adán, el celestial. Él fue sin pecado. Y entonces en Cristo restauramos esa esencia del alma, como decía Karen recién. En Él restauramos, en su persona. Entonces, la gloria de entender Torah es Cristo, una persona. La gloria de entender Torah es descifrar la mente de Cristo, cómo Él cumple cada uno de los requisitos. Es llevarnos a una persona. Entonces me gusta mucho el equilibrio de Blumenthal, un escritor
pertenece a la red Tikkun de Asher Intriter, que fue a unas congregaciones mesiánicas y él observaba esto. Había hecho una contabilidad de la cantidad de veces que la palabra Torah era mencionada. Y dice, suponte, cientos de veces contra 8 veces que solamente fue mencionado Yeshua o Jesús o el Mesías. Entonces, esa desproporción, cuidado, porque no es el enfoque de la Torah, no es que te quedes ahí, sino destinarte a una persona. Yo no puedo quedarme en el punto de partida, tengo que avanzar hacia la perfección. Entonces, Torah es punto de partida, instrucción, requisitos para la llegada del Mesías, la perfección del carácter santo de Dios. Dios es santo en su carácter, no hay error en él, y eso refleja la Torah, que él es perfecto. Ahí a dónde nos establece, hacia lo más personal, a lo palpable, a lo visible, a lo que hemos palpado y vieron nuestros ojos, dijo 1 de Juan capítulo 1, el Mesías, el Verbo. Entonces, el proceso legal que hizo la Torá es cimentarnos en Cristo, cimentarnos en Él. Y ahora, esto es tremendo, Romanos 10, 5 al 8. Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, podés hacerlo, si lo querés hacer, lo podés hacer. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender al Mesías. ¿Quién bajará al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías. Pero ¿qué dice? Y ahí está nuestra profesión, ¿no? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra que predicamos. ¡Wow! Es decir, que hablamos la palabra y dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Los sabios se preguntaban en la época del segundo templo, ¿quién es justo para subir al cielo? El Mesías es justo. ¿Quién bajará al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Y leí un comentario de sabios de la época del segundo templo que decía, ¿quién podrá bajar al abismo? Por causa de nuestros pecados y transgresiones a la Torá. Ahora viene la justicia por la fe en el Mesías. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto es lo que hay que conectar, no esto y trasladarlo aquí, sino conectar la palabra en el corazón y soltarlo. Buscar, procurar siempre el testimonio interno de la palabra. Entonces ahí vamos a tener certeza. Hay muchas palabras que cuando me las reservo, me las guardo, las dejo para encontrar testimonio entre los hermanos. No sé cuántos creen en un cuerpo profético, ¿no? Creo también que la voz de Dios se puede escuchar a través de los hermanos. Una conversación, un intercambio que hacemos de la palabra, o algo que comparten que Dios les estuvo hablando. Y cuando Dios quiere usar a un profeta, ¿no? Bendito sea Dios, pero no vamos a menospreciar ninguno de los 5 ministerios, ¿no? Porque no podemos decir, por maduro que sea, no necesito el pastor, ¿no? O por evangelizador que sea, no necesitamos aprender de un evangelista. Pero nos arraigamos en esta verdad. Cerca de ti está en la palabra, en tu boca y en tu corazón, y conectamos. Entonces, si viene a través de uno de los 5 ministerios, excelente, nos edifica, nos confirma. ¿Amén? ¿Karen? No, continúa. Profesar la palabra es nuestro oficio sacerdotal. Profesar la palabra es poner en movimiento la espada de nuestra milicia. ¿Amén?
profesar la palabra. Entonces, vuelvo otra vez al principio. El Padre dice que nos ama. ¿Y cómo muestra que nos ama? Bueno, en una predicación evangelística, Dios muestra su amor enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, porque todos éramos pecadores. Sí, esa es una parte. Pero hay una parte que se llama discipulado, que es clave para consolidar, establecer en los fundamentos, que es discipular conforme al nuevo pacto. Establecernos en términos de pacto, porque Dios es un Dios legal. Entonces, profesar la palabra, el Padre muestra su amor, te dice, hijo, te amo tanto que te he resguardado y te he rodeado de legalidad para que ejerzas mi palabra como muestra de mi amor por ti. No solamente te di a mi hijo, o sea, Cristo no vino suelto, amados. Cristo no vino como un poeta lleno de pasiones en forma de palabras elocuente en cuanto al amor. Cristo vino lleno de pacto, de legalidad. ¿Por qué? Porque la tierra estaba vacía de legislación legal y por ausencia de legislación había desorden y tinieblas. Cuando Cristo vino al mundo, nació bajo la Torá, dice Gálatas 4, nacido bajo la ley. Nacido entonces bajo la ley, ¿para qué? Para recuperar el escenario legal que perdió Adán. Entonces viene Cristo lleno de pacto, lleno de justicia, lleno de legalidad. ¿Para qué? Para que lo que diga no quede solo en una palabra bien intencionada, porque podemos decir lo que querramos, pero no tiene ningún poder sobre nada. Como no tenemos que confundir que yo declaro, no, pues hay una exacerbación con eso. Hay una elevada fiebre con el yo decreto y yo declaro. Yo decreto que esta es tu temporada. Paremos un poquitito con eso que no es bíblico. Paremos un poco. La palabra dice que en Efesios capítulo 1, verso 10, el Padre va a reunir todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Cristo. Hechos 3, 21, 22 también, que el cielo aguarda a Cristo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo me encuentro en el tiempo de Dios? Cuando me veo en Cristo. Cuando nos unimos a la intención del Padre en el Hijo, de reunir todo en Él. El Hijo va a reunir todo, ¿para qué? Para después devolvérselo al Padre y decir, Padre, esto es tuyo. Entonces, la predicación del Evangelio, cuidado con los mensajes exitistas, que esta es tu mejor temporada, lo que no viviste en 50 años, lo vas a vivir en estos 10 años y no tiene sentido de destino en el plan eterno de Dios. No, Dios respalda su plan. Exitismo no significa que es parte del plan de Dios. Resultados no significa que es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu responde al reino, a la persona de Cristo. Responde a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Donde yo me tengo que desprogramar y programar es en el reino. Es en el nuevo pacto. Es encontrarme en el plan por medio de las profecías. Entonces, ¿qué hacemos? Desfiguramos la palabra para tomar profecía. Ahora la tomo como una especie de horóscopo para que todo me salga bien. No funciona. Esto es contra algo santo, convirtiendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y es una de las grandes temas que el Señor está derribando en la iglesia hoy. Hoy un montón de cosas están cayendo. ¿Por qué? Porque las estábamos enseñando mal.
Creamos un evangelio que es lo único que hace es como una especie de un supermercado, venga y llévese de oferta 3 milagros por 1. Si usted cree, 3 de su casa van a recibir el milagro. No estoy parafraseando y exagerando, pero ¿a qué voy con esto? Que necesitamos insertar mediante un discipulado cristocéntrico y restaurar cuál es el plan de Dios en la familia, las personas. Que cada uno de los santos es parte integral de un plan, que nos necesitamos el uno al otro y que nuestra cabeza es Cristo y que el cuerpo está acoyuntado con cada uno de sus miembros y que es la responsabilidad de cada miembro del cuerpo encontrar su lugar en las profecías y que los maestros de revelación, el pastorado y el acompañamiento es ayudarnos a encontrarnos en el plan eterno. Si nosotros sondeamos a la gente que congrega durante 10 años, 20 años en una iglesia y les preguntamos sobre el plan eterno de Dios, que estaría perfecto empezar a hacer ese tipo de preguntas. ¿Cuál es el plan eterno de Dios? ¿Qué me puedes explicar? Pero no frases sueltas. Bueno, el plan de Dios es que las almas se salven, ¿no? Explicarlo con versículo, explicarlo con fundamento. Y capaz que nos vamos a encontrar con un lindo sopapo no muy positivo. Si yo soy profesor en la universidad y doy cátedra hace 5 años, y hace 5 años ninguno de los alumnos se recibieron, y están dando vueltas sobre lo mismo, apenas algunos avanzaron, no es para replantear la enseñanza del profesor. La lógica que nos hace pensar no es para replantearse qué le estoy enseñando, cómo lo estoy enseñando y hacia dónde estoy proyectando la enseñanza. Si encontramos personas que hace 5 años, 10 años, pero quitémosles años, hace 5 años, y mire, baje la enseñanza porque nadie entiende nada. Yo me tengo que preguntar entonces, ¿qué hice durante el discipulado, el pastorado? ¿Qué estoy haciendo a nivel ministerio? Me tengo que repreguntar. En 5 años tenemos que, si en 5 años el mundo forma a un médico, si en 5 años el mundo forma a un abogado, si en 5 años el mundo forma a un profesor de una carrera, nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo. Algo tenemos que estar formando. Yo tengo que autoexaminar como maestro de qué estoy enseñando, cómo lo estoy enseñando, qué estoy entendiendo, qué herramientas necesito revisar. Y hay muchas cosas. Años atrás yo enseñaba pajes de armas. Hoy me di cuenta que, y se lo decíamos a una amiga, le mandamos todo lo que enseñaba. Mira, amiga, como para que veas un poco las herejías que enseñaba. Porque no estaba revisado a la luz del nuevo pacto, bajo la lupa del nuevo pacto. Eso era para el tiempo de Moisés, para tiempos de los caudillos. Pero ahora necesitamos entender en el nuevo pacto de cubrirnos los unos a los otros. Sí, es para pensar, es para pensar, porque también el tema de eh, la madurez tiene que ver también en cuán versados estamos en la palabra y poder, no como a manera de crítica, cuando lo que hablaba se nos da una palabra y decir, a ver, ¿dónde está Exacto. fundamentado, dónde está en el plan esto? No para decir, bueno, a ver, sino tiene que ver con la madurez, dónde nosotros estamos parados en cuanto a la palabra. Y meditaba un poco al escuchar algunos debates de, por ejemplo, este politólogo Agustín Laje,
que la verdad que me llamó la atención cuando le decían a él si veía a su familia, y él decía, la verdad eh, que no veo a mis padres hace mucho tiempo, ni veo a mis sobrinos, bueno, y parte de su familia, porque no puedo, porque tengo que estar donde me necesitan. Hablando, es un chico que, bueno, está cumpliendo una función, ¿no? Y la responsabilidad que él tiene para poder hacer esta batalla cultural. A lo que voy es, cuán maduro estamos en cuanto a la palabra, ¿no? Si sabemos cuál es nuestra parte en el plan de Dios, y sabemos si estamos a la altura del llamamiento del Señor, ¿no? Es como para hacernos esa pregunta, eh, y llamarnos, ¿no? A todos a esa madurez, que el Señor está llamando a la madurez en su palabra, la madurez en las Escrituras. Y que para poder declarar la palabra, para ser esos seres hablantes efectivos, direccionados en la palabra, necesitamos estar bien versados. En el nombre de Jesús. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, aquí tenemos un seminario de sanidad interior y de liberación cada vez que nos metemos en la palabra. Verso 13, y no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Se recuerdan cómo comenzamos? En el hombre sin iniquidad, un ser hablante, un espíritu hablante, nuestra profesión. Y cuando hablamos, la palabra afecta nuestro sistema de creencias, combate las herencias de las escuelas de nuestros ancestros, ¿no? Que son las fortalezas, los pensamientos errados, la filosofía. La filosofía, cuando alguien dice, tiene una filosofía bastante complicada, de ahí viene el mundo griego abstracto, del ser o no ser. El reino no es abstracto, es real, es acción, ¿no? Lo hemos dicho en otra ocasión, en el contexto de una enseñanza, que cuando el Señor hablaba de sanidad, no es para que los judíos tuvieran un concepto de la sanidad o una teología de la sanidad, no, era para que se sanen. Así es el operar de la palabra y el reino. Entonces, traer la palabra a nuestro corazón y leer la palabra es traerla al corazón, y hablarla es traer a Cristo a la escena. Hablar la palabra es que leo la palabra, Cristo viene a mi corazón. Hablo la palabra, Cristo sale del corazón y va a operar en la palabra. Y dice, retengamos nuestra profesión. ¿Y cómo desmantelamos, cómo desarticulamos? Arraigándonos, aferrándonos a un lenguaje que se glose en versículos. Eso es lo que tiene poder para ir juzgando, como dice aquí Hebreos, ¿no? Penetra hasta dividir el alma y el espíritu. ¿Cómo sacamos nosotros lo que nos metieron nuestros ancestros por sus iniquidades, pecados, sus ideologías políticas, ¿no? Mayormente la gente del mundo se define por su ideología política. Yo soy de izquierda, yo soy de derecha, ¿no? A ellos lo define ellos. Y si nosotros vinimos de una herencia, de un historial
que viene con todo ese banco de información, cómo lo vamos desmantelando, desarticulando, cómo lo desmembramos, cómo le afectamos a un sistema de creencias, porque mire qué fuerte que es un sistema de creencias. Suponte, no sé, el socialismo, ¿no? ¿Los socialistas acaso no se dieron cuenta hacia dónde se estaba proyectando Hitler? Pero es tan fuerte el encanto ideológico que aunque lo que está diciendo mal, no lo veo mal sino bien. ¿Por qué? Por el sistema de creencia. Si yo en el sistema de creencia lo tengo aceptado, por más que sea una ideología política que robó y maldijo al país, todo lo que diga, por mal que esté, lo tomo como una verdad. Porque es un sistema de creencias. ¿Cómo lo puedo quebrantar, derribar? La palabra, decirla, hablarla, proclamarla. Hay un término en hebreo que es pagá. Es como cuando no le pagamos a alguien y viene y te dice con el imperativo pagá, bueno, igual, pero solamente que significa causar que la luz venga. Causar que la luz venga. Es como una acción violenta, ¿no? Causar. Como pasó, vieron como el encuentro que tuvo Saulo. La iglesia estaba orando, Ananías estaba orando y vino una gran luz. Causar que la luz venga. Y vino la luz a Hechos capítulo 9. Entonces, la palabra va a causar una luz que va a dejar expuesto las escamas de alguien que estaba cegado en la ideología del Sanedrín, del judaísmo del primer siglo. Y la palabra lo trabajó, lo juzgó, dividió alma, espíritu, hasta transformarlo en un apóstol, maestro y profeta de las naciones llamado Pablo. ¿Cuántos dicen? Amén, la palabra tiene poder. Si lo hizo con Saulo, lo hará con nosotros. Amén. Retengamos nuestra profesión. Palabra, versículos, profecías, orarlas, proclamarlas. Tenerlas trabajando en el mundo espiritual. Pero cuidado, no sabemos en ideales. Todo va a estar, como decía, Todo, sí, el positivismo. el positivismo. No apoyarnos en todo va a estar bien. ¿En qué? Todo va a estar bien. No apoyarnos en ideales. Que Dios lo tiene que hacer como yo pienso. No va a funcionar, nunca sucede así. No funciona así. Ideales. Y cuando no sucede conforme a nuestros ideales, eso ha derivado que mucha gente se ofendiera con Dios. Cuando un ser querido se ha perdido, ¿no? Ideales. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque Dios no está atado a los ideales, está atado a su palabra. Ahora, si hay algo uno dice, ve por la palabra, ¿no? ¿Y qué pasa? Que entiendo esto, ¿por qué no se está cumpliendo? ¿No? Bueno, entramos en una intercesión profunda y ahí vamos a descubrir misterios. Como Daniel, ¿no? ¿Cómo? 3 semanas. 3 semanas. Sí, 21 días esperando la palabra en el Señor, si bien había venido ya las respuestas, ni bien él había comenzado a orar, la respuesta, usted lo ven en Daniel capítulo 10, fue enviada respuesta, pero bueno, estaba luchando justamente el arcángel contra el príncipe de Persia, ¿no? Y después con el de Grecia. Pero 3 semanas determinado, ¿no? Esa determinación es ser radicales. No voy a soltar la declaración, no soy un ser hablante, no voy a soltar la declaración, no voy a soltar la palabra, lo haré en vigilias, lo haré en ayunos, pero hasta que no se rompa, hasta no obtener la respuesta, permanecer, ¿no? Qué bueno, porque la realidad estaba contradiciendo la profecía de Jeremías.
Entonces vio la necesidad de Daniel de meterse durante ciclos de 7 para obtener una respuesta, ¿no? Y ahí tenemos un modelo extraordinario. Otro error, no apoyarnos en Dios me dijo, sino en la palabra. Dios, con el Dios me dijo, hasta hacemos cada uno, ¿no? Dios me dijo, ok, ¿dónde está en la palabra? Dios me dijo que no vaya a Coto, me dijo que vaya a Carrefour. Dios me dijo que no, en este momento no hablen con mi hermano, mi hermana. Me dijo que lo deje pasar. No, no, no. ¿Qué dice? Si uno va a dar ofrenda y tiene ofensa con el hermano, vaya y arregle el asunto. O sea, no, Dios no va a decir algo que contradice algo que ya Él mandó. No sé si es la voluntad de Dios que vaya a predicar a tal y tal lugar. Yo si no tengo confirmación, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué profecía estamos esperando? No, igualmente Pablo, siendo advertido de lo que le iba a acontecer al volver a Roma, él optó por ir igual Ah, Jerusalén. a Jerusalén. A Jerusalén fue, Sí, ¿no? Que le hablaron del sí. quinto. Él fue igual. O sea, sí, me va a venir todo esto, pero Hasta vino un sí, profeta y le dijo, así le acontecerá al hombre dueño de este cinturón. Y le está diciendo, mirá, Pablo, que te van a dar, ¿eh? van a pagarse. Te van a dar, ¿eh? Y Pablo dijo, no, yo voy a ir igual. Pero, y vieron esta cuestión de todo moverse por profecía. Hay que ser maduro. Si yo tengo convicción en la palabra en Cristo, compartí, y no sé si lo vieron, les pido perdón a veces por mi carnalidad. Hay cosas que me indigno tanto, me indigno, pero es muy del profeta a veces eso. Por eso necesito tanto de los pastores, del corazón pastoral. Un profeta, un pseudo profeta, diciendo, hablándole, haciendo unión de pareja a un muchacho. La muchacha que está en el alma, va a ser tu esposa. Ay, Dios, lo quería matar yo cuando lo escuchaba. Y como que la profecía es unión de pareja. Dios mío, amados, mayor que la profecía es el amor. Dice que la profecía cesará, las lenguas también. Lo que es en parte terminará. Pero dice, el mayor de todos ellos es el amor. Entonces, si viene una profecía, ella será tu esposa, él tu esposo, y no se ama, no es una profecía de Dios. No, ¿por qué arruinarle la vida a una persona si no lo ama? Y conocemos de historias de personas que él es tu esposa, él es tu esposo, los hicieron casar, le arruinaron la vida. Porque el amor está por encima de la profecía. Si no hay amor, por más profecía, que nadie se sienta obligado a una relación que no hay, que la señal tiene que haber amor de una parte y de la otra, ¿no es cierto? Bueno, perdón, se me salió la carne. Claro, le arruinaron la Porque vida porque muy recién llegados al Evangelio, ¿no? yo te he escuchado al Sí. Señor y por eso es importante conocer la palabra, para no, porque a veces por montar un espectáculo eh, a nivel profético, y como no tenemos la palabra, es decir, no, un momento, a ver, muéstrame por la palabra, ¿cómo es esto? Y si no puede dar una explicación bíblica, entonces esto no proviene de Dios. Y es un mandamiento apostólico, lo dijo Juan. Probemos si los espíritus son de Dios, tenemos que examinar, tenemos que juzgar, no la persona, pero sí lo que dice, si es de Cristo la palabra, bíblico, pacto o no. ¿Mm? Pero no lo podemos hacer si no sabemos la palabra. Si soy protagonista de un guión, soy el único responsable de no leerlo. O sea, llegó el día de la película, no sé qué tengo que decir, ay, ¿qué tengo que hacer? A mí nadie me dijo nada, te dieron el guión y no leíste. Bueno,
Es más, eras protagonista y no leíste el guión. Nadie puede hacer eso en tu lugar. Nadie lo puede hacer. No, pero el diablo, no, no, no. Era tu responsabilidad. No, no, es que los principados y la potestad era tu responsabilidad. Es que nadie me administró liberación para que yo le pueda... no, vos tenías que leer el guión. Y ahí se iba a ir liberando todas las cosas porque hay poder en la palabra, hay poder en la palabra, hay poder en la palabra. Cristo está en la palabra. Amén. Asumir la responsabilidad también. Creo que el primer paso es para poder tener esa libertad, eh, asumir esa responsabilidad y no responsabilizar como, por ejemplo, Adán responsabilizó a Eva, Eva a la serpiente y así, ¿no? No Ujú. terminamos, no vamos a terminar más. Sino, creo que el punto de partida es asumir esa responsabilidad y decir, me equivoqué, no lo supe hacer en su momento, pero ¿cómo lo tengo que hacer, no? Decía esta Esthercita, no sé si se recordará de algo que decía un profesor que teníamos en el seminario cuando ella era la rectora del seminario, el profesor Alberto Carballar. Y decía, él dijo esto en el año 2002, me parece que fue, sí, 2002. Decía, cuando no encontramos un culpable, el último que siempre termina teniendo la culpa es Dios. Adán dijo, la mujer que pediste. La mujer dijo, la serpiente me engañó. Y la serpiente dijo, con que Dios os ha dicho, siempre buscamos un culpable. Nadie se hizo cargo, ¿no? Y en definitiva, ¿quién se hizo cargo? Y tuvo que hacerlo el Señor. El primer sacrificio lo hizo el Señor. Lo vistió de pieles. Ay, eso, contame eso, compartí esa parte de que te estaba haciendo los delantales de higuera y que él no vino hasta que ellos no se hayan Mm, terminado de construir. Anoche estábamos muy ministrados por Dios, por la palabra, ¿no? Porque estábamos viendo leyendo, arrancando otra vez, ¿no? Leer toda la Torá y de ahí ir avanzando en cada sección de la Biblia. Y cuando Adán y Eva pecaron y dice que ambos estaban desnudos, que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, recién allí vino la presencia de Dios y se escuchó la voz en el huerto. Y que Dios no vino antes. ¿Por qué no vino antes? Esperó que se hicieran delantales de higuera para no avergonzarlos, porque ellos sabían que estaban desnudos. Y entonces la presencia de Dios no vino para avergonzarlos. Entonces, cuando hablamos de crear ambientes seguros, el Padre es un Dios respetuoso. Amén. No los hizo hacer sentir avergonzados. Esperó que se vistieran y después vino la voz de Él en el huerto para cubrirlos con vestiduras mejores a pesar del pecado que habían cometido. Y terminamos aquí. Si hablo versado en la palabra, toda la gloria del nuevo pacto es nuestro respaldo. ¿Cuántos pueden decir amén? Si hablo versado en la palabra, toda la gloria del nuevo pacto es nuestro respaldo. Nos dice así 2 Corintios 3:5 al 10. No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Así que no somos suficientes por nosotros mismos. ¿Está? La suficiencia viene de Dios. ¿Y cómo viene de Dios? Verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanece. ¿Cómo
con más gloria el ministerio del Espíritu, porque si en el ministerio de condenación hay gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia, el que tiene resuelto el problema de la iniquidad. Pues aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte a causa de la gloria que lo sobrepasa. Cuando proclamamos la palabra, la gloria del nuevo pacto respalda la palabra proclamada, hablada, orada, la palabra estudiada que le hacemos oración, la palabra estudiada que le hacemos intercesión, la palabra estudiada que le hacemos canto, la palabra estudiada que le hacemos semilla, la soltamos sobre alguien parafraseada en forma de semilla, la palabra que vamos nosotros construyendo en nuestra comunidad diaria está respaldada por el sello del nuevo pacto que nos dice, pues aún lo que fue glorioso el antiguo pacto, fue glorioso, pero dice, no es glorioso en esta parte a causa de la gloria que lo sobrepasa. Un solo aspecto menciona aquí que lo sobrepasa. Ni todos los años de sacrificios tuvieron el poder de resolver el problema del pecado, pero la justicia por la fe ya lo resolvió. ¡Wow! La justicia por la fe. Creo y el problema del pecado ya está resuelto. Lo creo. Creo que Cristo perdonó mi iniquidad y mis pecados. Lo creo, lo recibo, ya está hecho. Ya está hecho. Está todo pagado. Voy al trono de la gracia y ahí quien acuse y demande. Y el Mesías dice, está resuelto. El precio de mi deuda está pagado. Amén. Amén. La palabra es la que nos va modelando, ¿no? Se rompe el molde, las mentiras o engaños del enemigo que van haciendo o levantar corazas o amoldándonos a su mentira, a su influencia. Pero la palabra, como leías, es más cortante que una espada de dos filos que penetra el alma, las coyunturas y los tuétanos, y va rompiendo ese molde y su palabra nos va modelando. Amén. Wow, eso es muy importante. Hablamos la palabra y vamos tomando forma de Cristo. Hablamos la palabra, nuestro sistema de creencia va tomando forma del Mesías. Hablamos la palabra, vamos modelando el hombre interior, se va desarrollando, se va ejercitando. Es como vamos al gimnasio, ¿no? Y ponele, ¿no? Vamos al gimnasio y modelamos el cuerpo. Profesamos la palabra y modelamos al nuevo hombre. ¿Eh? Oramos. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos va dando tu forma, Jesús. Tu forma. Gracias por esa palabra, Señor, que en esta noche, Señor, no vuelve vacía, Señor, sino que produce, establece, Señor. No solamente los que estamos presentes ahora, Señor, sino por generaciones, Señor. Sí, Señor. Tu palabra nunca deja de ser, tu palabra es viva en sí misma, Señor. Tomamos tu palabra, la meditamos, la musitamos, la hablamos, la intercedemos, Señor, la declaramos, Señor, en fe. Tu palabra no vuelve vacía, Señor, porque no solamente la declaramos ahora, Señor, sobre nuestra familia, sino que la declaramos sobre nuestras generaciones. Sí, Señor. En el nombre Sí, de Señor. Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Así Señor. como la iniquidad dice que es hasta la tercera y cuarta generación, así tu palabra, Señor, la declaramos tercera y cuarta generación, Señor. En el nombre de Jesús. Hombres y mujeres de la palabra, familias de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Sí, Señor. versados, entendidos, Señor, como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, Señor. En el nombre de Jesús, entendidos en las profecías, Señor, lo declaramos, Señor.
Lo declaramos que al declarar tu palabra se liberan los cánticos del cielo. Se liberan los cánticos del cielo en respuesta a esa palabra declarada, Señor. Así como cuando declaraba tu palabra, Señor, a través de cánticos, tú decías, Señor, que con tu ternura, Señor, ministrabas el alma. Brohaman de ría, brocatarrapapapashaya. Ahora, Señor, tu ternura ministrando el alma de cada uno, Señor, en esta noche, Señor, conectados con tu palabra, Señor. Brohaman de ría, brocatarrapapapashaya. Ríos de la palabra, ríos de la palabra en forma de cántico, como en los profetas de la antigüedad. Brahman de ría, brabababashaya. Y arraba baba que amando Roma haya. El canto del profeta Amashia, Ramas, Toro, Braja, Maquia, Mosá. En el nombre de Jesús. El canto del profeta, Señor. Oh, Shia, Raba, baba, 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 bashaya. Y amando ropa, baba, bashaya. La señal de la respuesta son los cantos que se sueltan. Cuando llegaron las respuestas se soltaron los cantos. Cantarás la palabra, cantarás la inspiración de la palabra, cantarás el fundamento, cantarás. Hay algo profético que se ha soltado, que impregna tu cuarto de oración. Justicia que juzga la iniquidad, justicia que arranca las maldiciones de enfermedades, maldiciones de pobreza, miseria, de ira, de destrucción familiar, de engaños, de todo tipo de ruina, de resentimiento, de una generación ofendida con Dios está siendo cortado. Hay un cántico que se ha liberado. Mis hijos y los hijos de mis hijos. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Oh, eso escucho en el canto. Una nueva genética provista por el pacto. Les mashmaroteis narebeshmai. Meresmais leveshmai adeven. Dohosh morotes narobekai aleveshmai zalei. Shmaledera basmere bashmai arovostomai. Leveish maros toroman clama. Se están reuniendo como vientos que están tomando la dirección, que intuyen a tu espíritu hacia dónde ir. Smorosh melere van clama. Es como alguien que se pregunta: ¿por a dónde agarro en medio de toda esta selva? Y el viento de pronto aparece y te guía por dónde ir. Sigue la dirección del viento. Shmere toroba clama, aunque no lo puedas ver. Shmo fesma bashmei aleshmarais. Elevarosh malereban clama. He elevado la enseñanza sobre la mesa. He puesto instrumentos quirúrgicos para fuertes operaciones que van a extirpar maldiciones hereditarias. No te quedes enfocado a donde el enemigo denigra tu fe. Deleítate a sí mismo en Jehová tu Elohim, y Él te concederá, aún por causa de la palabra, las peticiones de tu corazón. Aún los muros que fueron derribados, ahora se levantaron Zorobabel y Josué para una nueva temporada de reconstrucción del altar y las murallas. Lo que había sido derribado en sus bases
Que Esdras capítulo 1 denuncia que el príncipe había iniciado la reconstrucción y luego se detuvo, y Ageo dice: "Pues, ustedes habitan en sus casas artesonadas, tienen todo lo que necesitan, pero han descuidado mi altar y mi casa está en ruinas, por eso siembran mucho y recogen poco". Tiene una nueva asignación. Ahora se levantará en lugar de Sesbase. Ahora se levanta Zorobabel y se levanta Josué. Una unción sacerdotal y una unción de gobierno. Viene una nueva etapa, un nuevo despertar, una nueva financiación. Porque lo que recibieron en la primera cosecha solo lo dedicaron para sí mismos, para complacerse a sí mismos en sus propios deseos, pero no edificaron su casa de oración. Por eso Dios tuvo que levantar a Zorobabel y a Josué en una segunda instancia. Marotaklam yomenon saklama. Enséñanos, Señor, que aun cuando nos provees, no es para sí mismo, sino es para Jehová Jireh. Jehová se provee a sí mismo. Si Él te prospera, se proveyó a sí mismo. O estamos en los deleites y los afanes de este mundo. Bendito Señor, que nuestra prosperidad sea naciones, generaciones, generaciones educadas en el pacto. Miles, millones de personas que escuchan la voz del novio, el clamor del novio en la medianoche de Mateo 25. Oh, los que están preparando un tipo de aceite, están preparando alertas, escuchar la voz del esposo. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Que seamos tu sello y que seamos tu provisión. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ministramos esta palabra sacerdotalmente en el orden de Melquisedec. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Salmo 55, juntadme a mis santos que sellaron pacto conmigo por medio del sacrificio. Padre, ahora en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jehová Jireh, bendecimos las ofrendas, bendecimos el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, bendecimos en el nombre de Jehová. Recibe la dignidad de cada ofrenda, recibe la dignidad y la honra, Señor. Recíbela. Y que el testimonio de una presencia tan santa y tan hermosa, tan pura que se ha soltado, impregne las ofrendas sagradas, las ofrendas de Dios. Yeshua, recibe las ofrendas del Padre, recíbelas. Recíbelas, que tu testimonio las impregne de bendición, de favor, conforme a la gloria del nuevo. Gracias, Señor. Gracias. Espíritu Santo, seas bendiciendo a todo aquel que escucha la palabra, que sean restauradas familias, la fe, la comunión con Cristo. Amén. Amén. Gracias, Señor.